Se cumplen las previsiones con esa borrasca atlántica que circula al norte de las islas y ha dejado rachas importantes de viento y también precipitaciones y tormenta eléctrica que la han notado en La Palma, también en El Hierro y en Tenerife. En El Paso, en la isla de La Palma, ya en lo que va de día se han registrado más de 90 litros por metro cuadrado. También ha caído mucha agua en Tijarafe y en el Roque de los Muchachos. En estas imágenes que están viendo, esa es la carretera, la nueva carretera que circula por encima de las coladas. Ya ven, imposible circular por ahí por ese vapor de agua que se forma. No es algo importante el vapor de agua, pero sí que reduce bastante la visibilidad. Estas imágenes que las ha difundido el Cabildo recuerdan de la importancia de no circular por este lugar por la reducida visibilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 11:08. Empezamos en Directo Atlántico Noticias y lo hacemos hablando también del Mundial de Fútbol que ha terminado para la selección española un poco antes de lo previsto, con esa vuelta a casa desde Doha que se está produciendo ahora mismo. Los futbolistas llegarán a media tarde, a las 2:30 más o menos hora canaria, a Madrid. Hemos hablado mucho de los derechos humanos allá en Qatar, también de los brazaletes y de los directos de Luis Enrique. Pero el problema de ayer fue puramente futbolístico. 120 minutos más 3 penaltis y 0 goles para España. Y como ese avión que trae a la selección española, hay otros asuntos también en el aire, entre ellos la continuidad del seleccionador de Luis Enrique, e incluso hay quien cuestiona el estilo de juego español. La selección dio más de 1000 pases ayer, pero generó muy poco peligro a Marruecos. Un país, por cierto, que llega por primera vez a cuartos de final de un mundial. De hecho, es el primer equipo del norte de África en conseguir estar entre los 8 mejores del mundo. Al menos los marroquíes residentes en Canarias y también en el resto de España pudieron celebrar algo ayer. Bueno, primeras consecuencias de la nueva normativa del G7 y de la Unión Europea sobre el combustible procedente de Rusia. Una veintena de petroleros como este que están viendo están parados frente a las costas de Turquía antes de cruzar al Mediterráneo. Algunos llevan allí hasta 4 días. Las aseguradoras exigen ahora comprobar uno por uno estos barcos y que el petróleo que viaja en ellos cumple con la nueva regla. Y otro asunto muy triste para esta mañana de miércoles: una familia canaria ha fallecido en un accidente de tráfico en Rumanía. Son los padres y sus hijas de 21 y de 15 años que han perdido la vida por culpa de otro conductor que intentó un adelantamiento en un tramo de carretera donde estaba prohibido. La joven de 21 años fallecida estaba estudiando en Rumanía y desde el inicio del curso escolar, y su hermana y sus padres habían acudido hasta allí aprovechando el puente para visitarla. Empezamos Atlántico Noticias y lo hacemos con esa primera hora de hoy en otro accidente, porque 2 trenes de cercanías de Barcelona han chocado provocando 155 heridos, la mayoría de ellos leves, solo con 5 han sido considerados como menos graves. El accidente se produjo cuando un tren embistió a otro que le precedía en el mismo sentido, que continuaba en la estación de Montacada y Reixac. La circulación de los trenes quedó parada durante unas horas, pero ha sido restablecida. Bueno, nos estamos hablando de la situación meteorológica que tenemos hoy en Canarias. Desde las 11 de la mañana se ha activado la alerta por lluvias en El Hierro y también en la isla de La Palma. En esa isla, precisamente, como hemos visto, han tenido que cortar la carretera entre La Laguna y Las Norias porque la lluvia caía temprano junto con el calor que desprende ese terreno, produjo un intenso vapor de agua que dificultaba circular por esa zona. Las que van a ver son imágenes difundidas por los servicios propios del Cabildo palmero. El vapor de agua, ahí lo están viendo, no genera peligro en sí, es solo vapor de agua, pero lo peligroso es circular por una vía con tan baja visibilidad. Y esto que vemos nos recuerda la cercanía de la erupción, ocurrió hace un año, y lo caliente que todavía se mantiene el terreno en esta zona oeste de La Palma. Bueno, esa es una de las consecuencias de la lluvia que ha caído hasta ahora en La Palma, también en El Hierro, también en Tenerife se está notando. En La Palma, en esa isla, está Mónica Gómez. Buenos días, Mónica. ¿Algo más que destacar a esta hora? Cuéntanos.
Buenos días, pues desde el Secopin nos informan que se sigue actuando en pequeños desprendimientos que se están produciendo en la carretera, especialmente donde el agua se acumula y se producen caídas de rocas sobre la calzada. También se ha tenido que intervenir en garajes o bajantes que se han anegado, y también una zona de Maldonado en Santa Cruz de la Palma que tuvo que ser cerrada por unos instantes porque quedó completamente llena de agua. Pero ahí están viendo ustedes la principal consecuencia que nos está dejando la lluvia, son las coladas del volcán de Cumbre Vieja y el vapor de agua que están desprendiendo, que como bien decías han obligado al corte de esa vía que une la laguna con las norias por la escasa visibilidad. Además también se ha tenido que proceder al cierre de la pista de Fran Santana, que también se habilitó desde el paso para unir este municipio con el barrio de Las Manchas, también que había quedado incomunicado por el volcán. Otra de las carreteras que se han cerrado es la de Los Bresitos, aunque esta ya es habitual que se cierre cuando llueve con intensidad porque suelen producirse muchos desprendimientos. Llovía desde la madrugada con bastante intensidad, ahora ya ha ido aflojando por esta zona donde nos encontramos en los llanos de Aridane, pero vemos como la cumbre está completamente cubierta y es ahí donde se están registrando hasta ahora las mayores precipitaciones. La estación de Cumbre Nueva registra hasta ahora casi 140 litros de acumulado. Destacan también los 116 en el municipio de Breña Alta o 92 en El Paso. Eso está haciendo que ya estemos viendo los barrancos correr en nuestra isla bonita y también esas tradicionales cascadas que nos deja la lluvia cuando hace acto de presencia. El viento también está siendo protagonista, especialmente en el municipio de Mazo, donde se ha alcanzado la racha más alta hasta el momento, 82 kilómetros por hora se ha registrado en este municipio. También en Garafía hemos registrado una racha de 58, pero ese fuerte viento que se está registrando en Mazo pues está provocando ya a esta hora que se registren algunos retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de La Palma. Seguimos pendientes, compañeros, de cómo avanza esta jornada. Una espectacular esa imagen que vemos a tu espalda, Mónica, lo que veíamos también esas coladas llenas de vapor de agua. Tengo dos preguntas. Una, ¿se sabe por casualidad a qué hora del día o si hoy se va a poder reabrir esa carretera? Y por otra parte también, ahora vemos que no llueve, pero durante la mañana también ha habido tormenta eléctrica. ¿Han sentido ustedes, los han visto esos rayos, esos truenos? A la primera pregunta, decirte que no sabemos, el Cabildo nos avisaba de ese corte de carretera hasta nuevo aviso. Hay que ver cómo avanza la jornada. De momento aquí en los llanos de Aridane, donde comenzaba a llover desde la madrugada, ahora mismo no llueve, parece que ha ido remitiendo esa lluvia, pero sí sigue lloviendo en Cumbre y esto hace pues que se vea afectada esa zona. No sabemos cuántas horas permanecerá cerrada esa vía entre la laguna y las norias. Y en cuanto a las tormentas que se registraban, sí se podían sentir esta mañana rayos y truenos que incluso llegaron a tener algunos efectos en el suministro eléctrico, con varios cortes de luz en puntos de aquí, de los llanos de Aridane. Gracias, Mónica. Buen día. Buenos días. Bueno, vamos ahora hasta Rumanía. Hablamos de un gravísimo accidente que ha tenido lugar en ese país, donde han fallecido 4 miembros de una misma familia canaria que visitaban a su hija estudiante de Erasmus en ese país. La hija tenía 21 años, también fallecida en este siniestro, que fue provocado por un conductor que intentó hacer un adelantamiento cuando estaba prohibido. Hacia ese país se ha trasladado el representante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Precisamente el rector de esa universidad ha atendido a Buenos Días Canarias hace unos minutos. Actualmente la universidad está reunido con el rector y con los vicerrectores, que están brindando toda la ayuda necesaria para proceder no solo a solucionar el problema y a repatriar los cuerpos, sino también asistir al resto de alumnos y compañeros de Alicia que de alguna forma pues se han quedado también en un estado de shock, ¿no? Pero que las familias estén tranquilas, nos estamos ocupando de ellos y nos vamos a ocupar.
Bueno, la última medida acordada por el G7, también por la Unión Europea contra Rusia, podría acarrear consecuencias graves en el suministro de crudo. Rusia no descarta la posibilidad de reducir su producción. El acuerdo incluía poner un tope, ya lo saben, de $60 al petróleo ruso, el comerciado con terceros países. Y esa nueva condición ya está provocando que al menos 20 petroleros hayan tenido que paralizar sus rutas frente a Turquía antes de cruzar el Mediterráneo. Esa condición ha llevado a las aseguradoras occidentales a comprobar uno por uno que el petróleo que viaja en esos barcos cumple con la nueva regla. La espera se prolonga ya por cuarto día consecutivo, mientras países como Hungría se han desmarcado esas sanciones levantando el tope a los precios de la gasolina. 6 civiles han perdido la vida en el último bombardeo en el centro de Donetsk. Hubo un impacto en mi piso. Este es el resultado. Los ataques acabaron afectando a una zona residencial, un centro comercial y un centro juvenil. Todas las víctimas se encontraban en su puesto de trabajo cuando se vieron sorprendidas por la explosión. Este es el centro juvenil. Aquí ven a nuestro empleado. Ha muerto. Los bomberos intentan apagar el enorme incendio causado por las detonaciones. Mira lo que han hecho, hay gente ahí viviendo, comenta Irina, tras perder su casa. Los medios locales confirman que entre las víctimas se encuentra María Pirogova, diputada del autoproclamado Parlamento ruso. Ucrania no niega el ataque, pero se desmarca de los daños causados a la población. En Kharkov, a unos 300 kilómetros de los ataques, el presidente ucraniano ha visitado a los militares heridos en el frente. Zelensky se ha mostrado cercano, estrechando la mano de sus combatientes, a quienes ha entregado un reconocimiento para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas en Ucrania. Gracias, sirvo al pueblo ucraniano. En la otra guerra, en la dialéctica, Estados Unidos y Rusia se acusan mutuamente de no tener intereses sobre Ucrania. Por lo tanto, lo que están viendo ahora es una guerra de Occidente contra Rusia hasta el último ucraniano. Esto no nos deja otra opción que continuar con nuestros objetivos. President Putin's escalating barrages. Los crecientes bombardeos de Putin sobre infraestructuras en Ucrania son evidencias de que no tienen interés en alcanzar una negociación. En cambio, están tratando de romper la voluntad de Ucrania y congelar a su pueblo para que se someta. Aunque el acuerdo entre las partes pueda parecer aún lejano, hay pequeños avances. El último, este nuevo intercambio de 60 prisioneros de guerra entre Rusia y Kiev, elevando la cifra a 1.000 soldados intercambiados por ambos bandos desde el comienzo del conflicto. Y en el mar Caspio y en sus costas han encontrado los cuerpos de al menos 2.500 focas. En la costa rusa se sospecha que la catástrofe se debe a la extracción de petróleo, puesto que hay indicios de que esos animales murieron por falta de oxígeno. Y no hay signos de violencia externa para pensar que pudieron ser cazadores furtivos. Esta especie de foca en peligro de extinción se encuentra entre las más pequeñas del mundo y vive exclusivamente en estas aguas del mar Caspio. Suelen ser presas de otros animales, pero ahora su mayor enemigo son los metales pesados y otros contaminantes. Según activistas por los derechos de los animales, su población ha disminuido en un 90% en los últimos 100 años. Y precisamente la extinción masiva de muchas especies es uno de los temas que comenzarán a debatirse a partir de hoy en la COP15 que se celebra en Montreal. Si hace algunas semanas se celebró la cumbre del clima, en esta reunión, la de los 200 países, lo que se busca es proteger la vida en la Tierra con una meta clara: preservar el 30% de los espacios naturales para el año 2030. La cumbre de las Naciones Unidas para detener la pérdida de la naturaleza comienza hoy en Montreal, en Canadá. Los delegados de casi 200 países pasarán 2 semanas discutiendo un nuevo acuerdo global para proteger los espacios naturales y las especies animales en apuros. Actualmente no hay ningún acuerdo global vigente. Sin embargo, hay más de 1 millón de especies en peligro de extinción. La humanidad se ha convertido en un arma de extinción masiva, advierte el secretario general de la ONU. De los 23 objetivos propuestos, uno ha atraído más atención y ambición que otros, conocido informalmente como 30 por 30. Este objetivo haría que los países se comprometieran a proteger el 30% de sus territorios terrestres y marítimos para 2030. El anfitrión de la COP15, China, que ocupa la presidencia, se ha comprometido hasta ahora al 25%.
Para proteger la naturaleza, los países deberán dirigir fondos hacia objetivos de conservación. Según la última evaluación, existe una brecha de financiación de más de 700.000 millones por año. Otro de los objetivos propuestos es que las empresas e instituciones divulguen sus impactos en la naturaleza y se comprometan a reducirlos a la mitad. On something as fundamental as protecting nature. Nada es más importante que ponernos de acuerdo en algo tan fundamental como proteger la naturaleza, agregó el primer ministro canadiense. Durante su discurso, un grupo de activistas indígenas se manifestaba tocando tambores y desplegando una pancarta que decía genocidio indígena igual ecocidio. Para salvar la biodiversidad, deje de invadir nuestras tierras. Bueno, casi acabamos de despedir esa cumbre por el clima de la ONU y ahora estamos en esta por la biodiversidad. Vamos a profundizar sobre este asunto con Miguel Aguado, que es divulgador ambiental. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, acaba de comentar nuestra compañera Saila Falcón en ese informe ese objetivo, ¿no? Ese titular del 30 por 30. Sin embargo, ya teníamos un objetivo similar en 2020, no sé si era 20 por 20, pero bueno, hasta 2020, y poco se cumplió de aquello. ¿Estamos esperanzados para 2030? La verdad que las esperanzas en esta cumbre son bastante altas y son muy altas precisamente porque no se alcanzó un acuerdo que no se llegó a cumplir en 2020, ha ido posponiéndose todo ello y parece que hay una firme voluntad de alcanzar acuerdos. Se hace un paralelismo con la cumbre de París, lo que significó con respecto al clima, y se considera que se va a alcanzar, esperemos que así sea, acuerdos significativos. El principal objetivo será revertir la situación, que en 2030 estemos mejor que en 2020 para que en 2050 tengamos la situación equilibrada. Y eso es la ruta que vamos a llevar o que se pretende llevar en esta cumbre, importantísima. Si no hay biodiversidad, no solamente el planeta tiene una gran afección, sino que nuestra propia salud, alimentación, economía lo tiene, y eso es evidente. Precisamente por esa importancia le iba a hablar, a ver si todos nos concienciamos. Se dice que no se había perdido tanta biodiversidad, tantas especies animales, desde la época de los dinosaurios. Claro, y a un ritmo tan rápido, o sea que es verdad que se van perdiendo especies porque van desarrollándose unas, otras van no adaptándose bien, pero en estas, igual que ocurre con el clima, la acción del ser humano es la que ha ido haciéndoles desaparecer. Hemos escuchado una noticia recientemente en la que la extracción de petróleo, acabamos de escucharlo, afecta a una especie en concreto, y así ocurre. Y para que nos hagamos una idea, también nos afecta directamente. Yo creo que a veces nos puede parecer que es algo alejado de nosotros mismos. Simplemente recordar 3 aspectos sin los cuales no podemos vivir. En la salud, el 60% de los medicamentos provienen de la naturaleza, de la biodiversidad. 1/3 de nuestros alimentos se hacen por la polinización de las abejas. Fíjese si son importantes y están bajando. Es una de las especies en peligro. Y el 50% de la economía del planeta depende precisamente de la naturaleza. Con lo cual nos interesa a nosotros, interesa al planeta. Y es evidente que también nosotros podemos revertir nuestra actuación. Somos los responsables de esa pérdida de biodiversidad y podemos actuar en contra. ¿Cómo afecta a eso que usted decía? ¿Cómo afecta la pérdida de biodiversidad a nuestra economía? Pues afecta directamente, decía, el 50%. Pensemos en la agricultura, en la ganadería, pensemos también en la explotación forestal, en la pesca, que prácticamente pues es eso, es la mitad de la economía de todo el planeta, una parte muy importante. Imaginemos España, imaginemos Canarias sin pesca, sin agricultura, sin un montón de acciones que se basan directa y exclusivamente en la naturaleza. Y vemos que cuando se altera el clima, porque están también íntimamente relacionados, afecta a la biodiversidad y nos afecta a su vez en nuestra economía. Tenemos una íntima relación, como parece normal. Dependemos de la naturaleza y vamos a seguir haciéndolo, espero, que el resto de nuestra vida. Una última pregunta. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque, claro, ahí están los 196 países reunidos. También se reunieron hace nada en Egipto para esa cumbre del clima y de ahí salieron algunos acuerdos a todas luces insuficientes. Pero usted y yo, en el día a día, ¿qué podemos hacer para proteger la biodiversidad? Bueno, primero, sobre todo, si seguimos esa máxima, es intentar no hacer nada que pueda afectarle. Quiere decir que tenemos también que preservar, por ejemplo, en la agricultura, no utilizar esos fertilizantes que lo hemos visto en el Mar Menor, como acaban destrozando la propia agricultura y el propio mar. Tenemos también que intentar buscar que los alimentos que tenemos provengan de agricultura o de pesca sostenible y favorable, o de ganadería en muchos de los casos. Tenemos muchas actuaciones en cómo compramos, cómo consumimos y también cómo participamos en la sociedad. Podemos exigir
y obligar también a que nuestras administraciones, los partidos políticos, tomen decisiones en este sentido. La urbanización per se, que ya nos hemos dado cuenta del efecto que tiene en cualquier sitio, si no es necesaria, también afecta. O sea que podemos, como consumidores, como directamente como personas activas en la sociedad a través de entidades y participando también o instando a las administraciones, podemos hacer muchísimas cosas. Miguel Aguado, como siempre, un placer. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos pendientes de lo que da de sí esa cumbre que se está celebrando en Canadá durante las próximas 2 semanas. Seguimos en América y nos fijamos en esos 6 años de cárcel e inhabilitación de por vida. Es la condena a la que se enfrenta la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, después de ser juzgada por actos de corrupción. Así lo dicta una sentencia que poco ha gustado a los simpatizantes de la política que de esta forma que ven estaban protestando frente al juzgado. Hablan de persecución contra la número 2 del presidente argentino, ahora condenada por conceder obras públicas mediante fraude, dice la sentencia. Un largo proceso judicial contra la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, terminó con el veredicto dado por un tribunal federal. La segunda mandataria es señalada dentro de la denominada causa vialidad, por la adjudicación de medio centenar de obras públicas al empresario Lázaro Báez durante su gobierno y el de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner. No habíamos tenido hasta aquí condenas. Esta pudiera ser la primer condena firme de un tribunal en contra de Cristina Kirchner por causas de corrupción. Uno de los principales protagonistas del caso fue el fiscal Diego Luciani, quien durante su alegato en el proceso judicial ratificó que hubo una matriz de corrupción y eso produjo un perjuicio al Estado argentino. Instalaron y mantuvieron en el seno de administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias. Hace menos de una semana, en sus últimas palabras sobre la causa vialidad, la vicepresidenta aseveró que se produjeron 20 mentiras en el juicio, entre las que constan que ella dio la orden para que se adjudiquen las obras viales al empresario y que en las licitaciones ganadas por él hubo sobreprecios. Porque fueron 3 años en los cuales nada de lo que dijeron pudieron probarlo. La sentencia, que no es de última instancia, marca un nuevo hito en la vida política argentina, afectada también por una severa crisis económica. Y les hablamos ahora de otra condena, la que afecta a la organización Trump, que ha sido declarada culpable por fraude fiscal. Después de más de 3 años de investigaciones, el tribunal considera que el imperio del expresidente estadounidense desarrolló un sistema de pagos en negro que ha defraudado millones de dólares. Por el momento, ni Trump ni ninguno de sus miembros, de los miembros de su familia, han sido inculpados. Tampoco ha reaccionado ante el veredicto, aunque sí se habla de caza de brujas por parte de la Fiscalía. Y mientras, en el ámbito puramente político, Trump y los republicanos también han sufrido un revés. La esperada segunda vuelta de votaciones en el estado de Georgia ha dado la mayoría del Senado a los demócratas. Ese último escaño desequilibra ligeramente la balanza y deja 51 senadores demócratas frente a los 49 republicanos. En Irán continúan las manifestaciones a favor de las libertades de las mujeres. En las siguientes imágenes vemos uno de los últimos disturbios al noreste del país, donde los manifestantes prendieron fuego a objetos y bloquearon carreteras muy transitadas. Las protestas buscan la caída del gobierno clerical y se producen en respuesta a la convocatoria de una huelga nacional. Incluso en las concurridas calles de Teherán, en la capital, algunas mujeres parecen desafiar a la policía caminando con el cabello recogido y otras con sombreros de invierno o cintas. En estas imágenes que vamos a poder ver uno de los últimos disturbios en el noreste del país, donde los manifestantes prendieron fuego a objetos y bloquearon carreteras muy transitadas. Las protestas buscan la caída del gobierno, lo estamos comentando, las caídas de ese gobierno de Irán, incluso con esas protestas que acabamos de ver en las calles de Teherán. Y vamos a ver la tensión en Albania, escuchen. Ahí ven cómo el líder de la oposición albana recibe un puñetazo durante unas protestas antigubernamentales y acusa al primer ministro de instigar el ataque. En las imágenes se aprecia cómo el ex primer ministro se coloca encabezando esa marcha cuando un hombre sale entre la multitud y le da un puñetazo acto seguido. El agresor es neutralizado por los guardaespaldas. Ahí están viendo esa secuencia. En Albania se desarrolla una cumbre entre la Unión Europea y los países balcánicos que ha dividido al gobierno y a la oposición, generando actos como este.
Y a pesar del diálogo que el gobierno colombiano intenta promover con las guerrillas, continúan los ataques contra policías y contra militares. De hecho, tras una emboscada, las disidencias de las FARC habrían matado a 6 militares, otros 6 están heridos y 7 están en paradero desconocido en el segundo atentado en menos de una semana en ese país. Con ráfaga de fusil y granadas fue atacada una patrulla del ejército de Colombia en una emboscada de las disidencias de las FARC que acabó con la vida de 6 soldados. 6 resultaron heridos y 7 están desaparecidos. La operación que hicieron es de infiltración, es decir, premeditadamente se buscó el ataque, se planificó, etcétera. Parte de la columna Jaime Martínez. Todos a discreciones. En un consejo extraordinario de seguridad, el presidente Gustavo Petro apuntó que los operativos militares contra esta guerrilla en Putumayo, Cauca y Arauca no van a parar. Obviamente tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros. La acción militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad real de negociación. Las autoridades militares realizan operativos en la zona en búsqueda de los soldados desaparecidos. Manifestarle mi pésame al ejército de Colombia y a las familias de esos soldados, de esos héroes que fueron masacrados por las disidencias de las FARC. En menos de una semana ya son 9 los militares asesinados por grupos disidentes de las FARC en el Cauca. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bueno, hablamos ahora de la victoria de Marruecos frente a España en la Copa del Mundo, que ha vuelto a producir altercados en Europa. Sus aficionados lo celebraron en Bruselas con quema de contenedores y enfrentamientos con la policía, que acabaron usando gases lacrimógenos y cañones de agua contra los aficionados de Marruecos, después de que incluso se les atacara con bengalas y fuegos artificiales. También en Lille, en el norte de Francia, se produjeron algunos disturbios con intervenciones policiales. También la comunidad marroquí en toda Europa es numerosa y en su enorme mayoría celebró su victoria de una manera ejemplar, eso sí. Esa victoria es a costa de España, que dice adiós al Mundial tras perder en una fatídica tanda de penaltis. La Roja no anotó ni un solo lanzamiento y se despide en octavos. Bono, el portero del Sevilla y también de la selección marroquí, fue el gran héroe del partido. España se quedó helada como un pingüino. Me parece muy decepcionante, la verdad, habiendo empezado el Mundial con un 7-0 y ser incapaces de marcar un gol con 1000 pases. España a casa a llorar y a reflexionar un poco. Tras caer eliminada en octavos frente a Marruecos. Han jugado con el autobús puesto. El combinado marroquí bloqueó a España durante 120 minutos y acabó mandando a la Roja de vuelta a casa tras la tanda de penaltis. La falta de puntería condenó a la selección española. Se empeñan en tirar los flojitos. Que terminó tan desconcertada como este aficionado. They don't train the penalties. And I think that this is the result. Resultado, afirma este otro, de no entrenar los penaltis. 3 penas máximas falladas por España y lágrimas, muchas lágrimas. Tristeza para los españoles y euforia desbordada para el rival. Bono, guardameta del Sevilla y de Marruecos, fue el gran héroe del partido y de la afición marroquí, que no paró de celebrar la victoria. Con cánticos por todas las calles españolas y parte del extranjero. En cuartos les espera Portugal, que goleó a Suiza con Cristiano Ronaldo en el banquillo. Bueno, más de 1000 pases, nunca en una selección en este Mundial había dado tantos pases, 120 minutos y además 3 penaltis y 0 goles para la selección española. Condenaron ayer a la selección a esa derrota, bueno, ese empate más derrota en los penaltis contra Marruecos, en definitiva la eliminación. Vamos a hablar con Julián Redondo, que es el presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. Buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, ¿qué análisis hace del partido? Bueno, yo haría el análisis de todo lo que nos ha ocurrido en el Mundial a la selección española como si hubiese sido un proceso de demolición involuntario, pero manejado, en este caso, por Luis Enrique,
un entrenador al que yo sigo considerando un magnífico entrenador, pero que como seleccionador se ha columpiado del cero al infinito y más allá. El partido de ayer, bueno, cuando tú tienes un equipo técnicamente superior como el Español frente a un adversario que se encierra y cada vez que tú llegas al área contraria, en lugar de intentar el 1 contra 1, lo único que haces es retrasar la pelota para que empiece a jugar tu portero, te puedes encontrar con que al final llegas al 0-0, te puedes encontrar con que el mejor portero de la liga pasada, que fue Bono, el premio Zamora, esté muy seguro de lo que tiene que hacer entre los 3 palos y se enfrenta además a 3 futbolistas designados por el entrenador que ya partían del punto de penalti con el miedo en el cuerpo. No se les veía la decisión de lanzar para meter un gol. No, se les veía temerosos, pavorosos y como no muy suficientes a la hora del ensayo. Así nos ocurrió, que los marroquíes nos han mandado para casa. Contrastaba esas caras de Busquets, de los 3 lanzadores de penaltis, con la cara de Bono sonriente, ¿no? El portero marroquí sonriente en todo momento, incluso bromeando, él solo allí bajo los 3 palos. Hablábamos antes de Luis Enrique, la figura del seleccionador, que parecía, pues todo parecía estar encarrilado con la primera victoria contra Costa Rica 7-0, con esa variedad que introdujo Luis Enrique en su comunicación con el público a través de esos directos en las redes sociales. Todo parecía ir bien, pero ahora todo eso se le puede volver en contra de Luis Enrique porque el sistema de juego no ha funcionado. Ahora la gente critica esa comunicación de Luis Enrique. Ayer Luis Enrique salió diciendo que los jugadores lo habían hecho bien. En fin, ¿qué va a pasar con el seleccionador a partir de ahora? Bueno, yo creo que la etapa de Luis Enrique ha terminado en la selección, desgraciadamente. Nunca ha llegado a tocar pelo, nos ha aproximado a las finales, tanto en la Copa de Europa como en la National League, pero no ha consumado en ningún momento. Eso significa que Luis Enrique, que se va para casa en octavos, por culpa exclusivamente suya, por aquí no se puede culpar a los jugadores, no puedes culpar a Soler de que tiene mal un penalti o a Busquets de que vaya acongojado al punto de lanzamiento, no les puedes culpar a ellos, tienes que culpar exclusivamente al entrenador, porque el entrenador, primero, cuando nos puso el caramelo al lado de la boca con Costa Rica, nos dio a entender que podíamos hacer mucho más y así lo creímos todo, incluso los jugadores, pero llegó con Alemania y empezó a hacer cambios. Llegó con Japón y ya los cambios fueron sustanciales, hasta el punto de que teníamos al goleador en el banquillo. Y llegó Marruecos y el goleador Morata, el único 9 que teníamos, empezó desde el banquillo. No se puede jugar a los jugadores que han hecho exactamente lo que su entrenador les ha pedido. No fallar penaltis, no fallar goles, evidentemente, pero es que no han podido hacer más porque los tenía con el freno y marcha atrás puesto, o sea, con la imposibilidad de ser ellos mismos. Y luego con jugadores, por ejemplo, como Pedri, que está un poco tieso, digámoslo todo, como Busquets, que se le notaba ya, bueno, pues cuando hizo los cambios, además no fueron los más adecuados, como ayer en el caso de Gavi, que era el único jugador que mordía a los marroquíes, y al único jugador que le planta cara a los marroquíes, lo quitas para empezar con otro sistema, otra estrategia y un nuevo punto de partida que siempre, como decía al principio, llegaba hasta un poquito más allá del centro del campo y el balón para atrás y vuelta a empezar. Ha sido un desastre, un fracaso, y yo lo cargo todo en el haber de Luis Enrique. Simplemente que yo creo que el éxito del 7-0 se le subió a la cabeza. Pues veremos que con ese titular nos despedimos. Veremos qué pasa a partir de ahora. Tenemos esa final a 4 de la Liga de Naciones dentro de poco. España está clasificada con Luis Enrique como seleccionador, a no ser que cambie todo en las próximas semanas. Pero bueno, estaremos pendientes. Jornadas estas de reflexiones y seguiremos pendientes también de cuando empiece otra vez la Liga y de esa final de la Liga de las Naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un saludo. Un saludo. Bueno, nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero seguimos muy pendientes del tiempo. Ya saben que está lloviendo en Canarias, esa agua que ha entrado por el Hierro, también por La Palma, también está lloviendo en Tenerife, con tormenta eléctrica incluso. Y ahora nos vamos a ir hasta ese punto que están viendo. Esa es la situación ahora mismo en directo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, con esas nubes bajas, ahí lo están viendo al fondo, sobre las montañas de Anaga, con esa situación de humedad en el terreno. Ha llovido también en la capital de la isla de Tenerife. Seguimos muy pendientes del tiempo a esta hora en Canarias. Volvemos enseguida.
11:43 en Canarias. Empezamos hablando de esto, o de la ruptura de esto. ¿Sabían que en las islas es donde más divorcios se producen de toda España? Un año más, Canarias se sitúa a la cabeza en separaciones y supera a la media nacional en al menos 12 puntos. De hecho, el archipiélago es el líder de este ranking de rupturas matrimoniales desde el año 2019, así que no podemos culpar a la pandemia. En cuanto a los datos, también experimenta un incremento de estas separaciones. Entre julio y septiembre de este año hubo 1.157 demandas de separaciones, de divorcios o nulidades matrimoniales en Canarias, que es un 12,2% más que en ese mismo periodo en el año 2021. A este archipiélago le siguen La Rioja y la Comunidad Valenciana. Pues para una clasificación que encabeza a Canarias, y no es precisamente un ranking positivo, o sí lo es porque los canarios nos damos cuenta a tiempo de que los matrimonios no funcionan. ¿Cómo nos tomamos estos datos? Vamos a preguntárselo a Fátima Gallardo, que es terapeuta de pareja y también de divorcios sanos. Buenos días. Hola Antonio, buenos días, encantada. Bueno, encantado yo también. ¿Es tan malo encabezar este ranking de divorcios y separaciones? O sea, bueno en el fondo no es, ¿no? Porque el objetivo siempre es como que uno cuando se empareja es como que la pareja dure todo el tiempo posible, ¿no? Es nuestro anhelo y nuestro sueño. Entonces cuando se rompe, pues bueno, en sí mismo no son cifras halagüeñas. Pero bueno, creo que hay una parte, como tú decías, que hay que analizar, que a lo mejor tiene otra mirada, ¿no? Uh-huh. Y dentro de ese ranking, bueno, ya vamos a situarnos Canarias, que está desde el año 2019, por lo visto, a la cabeza. ¿Por qué ocurre esto en Canarias precisamente? Pues no sabría decirte. Como soy de Madrid, he pensado que en Canarias que sobre todo qué es lo que hay. Digo, pues será el calorcito, pero luego también como las cifras son de Navarra también muy altas, no, de Navarra no, había otra comunidad también como con las cifras muy altas, La Rioja, digo, bueno, pues el calor no. Pues no sabría decirte la verdad que en Canarias, porque en concreto sí. Habría que investigarlo, ¿eh? Lo mismo me quedo ahí con la idea y investigo sobre ello. Bueno, en cualquier caso sí que vemos que la cifra de divorcios, de separaciones, aumenta en muchas comunidades autónomas. Esto, habíamos dicho que cuando la pandemia, ¿no? Ese año 2020, esas convivencias, incluso en los veranos también ocurre que a lo mejor las parejas pasan más tiempo juntos, pero bueno, ya estamos dejando atrás esos confinamientos y todavía sigue incrementándose el número de divorcios cada año, ¿no? Sí, es verdad que por temporadas, al final los tiempos donde pasamos mucho tiempo más en pareja sí aumentan los procesos de divorcio a posteriori, después del verano y después de Navidades, pero porque al final pasamos mucho más tiempo con nuestra pareja que en periodos normales, ¿no? O en otros meses del año, y por eso lo notamos más, ¿no? Es como que de repente nos salta un resorte y nos hace preguntarnos si realmente es este tipo de relación la que queremos, etcétera, ¿no? Hay muchas más discusiones, más controversias en cuanto a discusiones con respecto a lo que hacemos o no cada uno, y eso se nota mucho. Con respecto a la pandemia, creo que las cifras van a seguir en aumento en la medida en la que estamos siendo más conscientes del tipo de relación que queremos. Tienes como sus pros y sus contras, como las cifras que decíamos antes, Antonio. Uh-huh. Y por último, hablamos de divorcio sano, ¿no? Me interesa ese concepto, ¿no? Cuando una pareja no funciona, quizás lo mejor sea esa separación y seguir las vidas, no hay por qué traumatizarse, pero ¿cómo se consigue ese divorcio sano? Pues comunicación. O sea, es como la pieza clave. Aunque también lo es en los procesos cuando estamos en pareja, también lo es en los procesos de divorcio. Lógicamente, al final rompemos nuestra pareja, nuestra relación, porque pensamos que es lo mejor, aunque no sea lo que deseemos. Y el diálogo, hay una parte, yo siempre hablo de 3 patas, que es aprender a ceder, a negociar y a poner límites. Entonces, hacer como un equilibrio en estas partes. Uh-huh. Creo que sería un poco una clave entre las todas que podría decirte. Pues nos quedamos con esas 3 patas. De esas 3 patas, quería decir Fátima Gallardo, muchas gracias. A ti, Antonio, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y un destino que podría ser de luna de miel para esas parejas que no se separan es Hawái, pero allí sigue en erupción el Mauna Loa, uno de los mayores volcanes del mundo, que desde el lunes además se abrió una nueva fisura. Esta que van a ver enseguida es la tercera, que en cualquier caso, como toda la erupción, todavía no ha causado problemas a la población local. Fíjense lo rápido que circula esa lava. Es una erupción de tipo hawaiano, de ahí esa fluidez en esa lava. Esta erupción en este volcán, el volcán tiene 4.169 metros de altura. La última fue en 1984, es decir, han pasado ya 38 años. Es una erupción, no es la única actualmente en marcha en ese archipiélago, en Hawái.
hay dos, algo que pocas veces se ha ocurrido. Ambas están en esa isla de Hawái, la otra, la del Kilauea, desde septiembre del año pasado, aunque ahí la lava queda estancada en el cráter del volcán. Y en un remoto confín del desierto australiano han comenzado las obras para construir el mayor radiotelescopio del mundo. Según los astrónomos, será capaz de registrar las estrellas en busca de señales de vida inteligente y escuchar hasta el mismo inicio del universo. Más de 12 países participarán en el proyecto que se denomina SKA, que así se llama. Contará con 130.000 antenas y con 200 parabólicas supersensitivas repartidas en 2 gigantescos observatorios, tanto en Australia como en Sudáfrica. Y esto que ven es el llamado SPD-1. Tiene 8 patas, mide 25 centímetros y apenas pesa 3,5 kilos. Se trata de un robot con forma de araña, ya lo están viendo, que ha sido diseñado para inspeccionar las tuberías del alcantarillado de Japón. Cuenta con un sistema de cámaras 360 grados que le permite moverse ante cualquier obstáculo. Sus creadores lo han desarrollado ante la escasez de mano de obra para realizar estos trabajos, introducirse en las tuberías. En breve podrá ponerse a prueba su sentido arácnido recorriendo los millones de kilómetros de tuberías que tiene el país nipón. No sé si se han fijado, Wendy y Pedro, en esta araña que recorre las tuberías. Bueno, vamos a ver qué contenidos tienen ustedes en Ponte al Día. Cuéntenos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Pues hoy nuestra atención está puesta, como no puede ser de otra manera, en el temporal que está azotando el archipiélago, temporal de lluvia y viento, y que nos está dejando algunas imágenes ya de algunas incidencias, sobre todo en la isla de La Palma. Allí se espera que puedan caer hasta 100 litros por metro cuadrado. Vamos a estar en directo en La Palma, también lo estaremos en El Hierro, que es la otra isla donde está activada esa alerta. También en Tenerife estaremos en directo, y también en Gran Canaria, donde allí esas lluvias van a llegar a lo largo de la tarde, pueden llegar a ser localmente fuertes, sobre todo en la vertiente sur. Todo ello con la información actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología y también con los consejos que nos van a dar diversos expertos en emergencias. Nunca está de más para saber cómo actuar en este tipo de situaciones. Bueno, además hoy también en Ponte al Día hablaremos de esa trágica noticia que nos tiene a todos conmocionados. 4 miembros de una familia procedente de Ollandrea, en Las Palmas de Gran Canaria, ha perdido la vida. Han fallecido por un accidente de tráfico en Rumanía. Esta familia había aprovechado el puente para visitar a una de sus hijas que estudiaba allí en Rumanía, inmersa en el programa de Erasmus, y se han encontrado con este fatal desenlace. Hoy vamos a hablar con el vicerrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha trasladado hasta allí para colaborar con la repatriación de los cuerpos, y también estaremos in situ en el barrio de Ollandrea, que imagínense ustedes cómo tienen que estar todos los vecinos tras conocer esta noticia. Estos y muchos más asuntos en Ponte al Día en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Gracias, Antonio. Gracias, Pedro. Gracias, Wendy. Estaremos pendientes de Ponte al Día, ya saben, a partir de las 12 del mediodía. Seguimos en Atlántico Noticias. En las últimas 2 semanas hemos sido testigos de cómo al menos en 3 ocasiones han caído bólidos sobre las islas. Uno de ellos hizo tal estruendo que alertó a parte de la población de las islas, sobre todo en el norte de Gran Canaria. A raíz de la caída de estos bólidos, también hemos descubierto que hay quien se dedica a grabar los cielos nocturnos, y que gracias a su esfuerzo tenemos imágenes de esos objetos. Hoy queremos saber más sobre su trabajo y sobre si caen más bólidos de los que pensamos o ha sido una extraordinaria coincidencia lo ocurrido en estos últimos días. Bueno, Ramón López es observador astronómico y también colaborador de la Red Española de Investigación de Bólidos y Meteoritos. Buenos días. Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando de 3 bólidos que han sido observados por ustedes en los últimos días en Canarias. Vamos a centrarnos primero en uno, en ese que generó cierta alarma en el norte de Gran Canaria, que generó un estruendo. Mucha gente lo sintió, aunque poca gente lo vio. Ustedes probablemente sí lo hayan visto. ¿Qué datos tenemos sobre ese bólido en concreto? Vale, sobre ese bólido en concreto no tenemos muchos datos, porque ese bólido no tenemos un registro en vídeo ni tenemos ninguna imagen.
que hayamos podido examinar. Entonces solamente contamos con los testigos que lo han escuchado principalmente. Así que sobre ese bólido en concreto no podemos aportar mucho. Y estamos hablando de que ese es uno, pero que han caído en total 3, por lo menos que sepamos o que se haya tenido constancia de una u otra forma, ¿no? Porque lo han escuchado o porque ustedes lo han registrado. ¿Es raro o es normal que haya tantos en tan poco periodo de tiempo sobre un mismo cielo? Vale, es normal que haya bólidos continuamente. Casi todas las noches tenemos algún bólido o un meteoro de menor intensidad. Lo que no es tan normal es este pasado día 30 de noviembre vimos lo sentimos, este bólido meteórico sobre la isla de Gran Canaria que presuntamente dejó meteoritos en el mar. Y unos pocos días después, el 4 de diciembre, también pude grabar, ese sí que lo pude grabar yo desde aquí, otro meteorito también que cayó al norte de la isla de Tenerife, en una zona muy similar, un poquito más lejos quizás, y ese meteorito sabemos que sí, que dejó meteoritos y que cayó en sus pedazos al mar precisamente porque tenemos registro en vídeo. ¿Hay alguien, ustedes son observadores, ¿no?, y colaboradores de la red nacional, pero hay alguien en el mundo que esté pendiente de todos estos objetos, llamémoslo bólidos, meteoritos, que entran en la atmósfera y que algunos, la mayor parte se desintegran en el recorrido, otros caen al mar, pero es que algunos podrían caer en tierra en zona habitada, ¿no? Sí, exacto. Sí, hay miles de estaciones a lo largo de todo el mundo. Sin ir más lejos, aquí en Canarias, está mi estación aquí en la isla de Lanzarote. Tenemos un par de cámaras en el Roque de los Muchachos que son propiedad del Gran Telescopio de Canarias y del Telescopio Nacional Galileo. Pero luego, a lo largo y ancho de la península, tenemos multitud de estaciones y por todo el mundo en general. O sea que sí que es muy normal poder registrar todos estos eventos. Y Ramón, desde que usted está registrando, observando el cielo, ¿cuántos bólidos de estas características ha podido captar? Vale, de estas características que hayan dejado meteoritos, yo en mi caso es la primera vez, del 4 de diciembre, es la primera vez que yo registro un bólido que sabemos, por las imágenes que ha dejado, que sí produjo meteoritos. Cuando usted dice que produjo meteoritos, quiere decir que cayó algo a la superficie, ¿no?, ya sea marítima o terrestre. Exactamente, esa es la diferencia, porque hablamos siempre del mismo fenómeno, solamente que lo diferenciamos por su magnitud, o sea, son meteoros si entran en la atmósfera pero no llegan a tener el brillo del planeta Venus, son bólidos si sobrepasan el brillo del planeta Venus y son meteoritos si impactan con el suelo. Y por último, ¿se sabe los tamaños de esos bólidos, meteoros que han caído en estas últimas semanas, de esos 3? Vale, en el caso de Gran Canaria parece ser que se ha estimado un tamaño de unos 15 o 20 centímetros aproximadamente por la onda sísmica, por la onda sonora que nos ha generado. En el caso del otro bólido que salió esa misma noche, que fue un bólido doble que yo capturé aquí desde Lanzarote, no lo sabemos, ese sí que no lo sabemos, igual que tampoco sabemos, no podemos estimar el tamaño del bólido que cayó, del meteorito que cayó el 4 de diciembre, porque solamente tenemos las imágenes desde mis cámaras. Si tuviésemos imágenes desde otras cámaras, sí que podríamos estimar tanto la dirección, procedencia, velocidad, la masa total, sí que sería posible. Pues Ramón López, probablemente tengamos que seguir hablando, no sé si seguirán cayendo, si seguirán registrándose, pero nos guardamos el teléfono por si acaso. Muchas gracias. Será un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, comenzamos el programa, ya lo saben, atentos al tiempo y así lo vamos a finalizar. Recuerden que desde las 11 de esta mañana está declarada la alerta por lluvias, tanto en La Palma como en El Hierro, donde se encuentra nuestra compañera María Fernández. María, a esta hora, ¿cuál es la situación en esa isla? Pues sigue lloviendo, eso sí, de forma débil y nos hemos venido hasta el municipio donde más agua ha caído, hasta El Pinar. De momento 16 litros de agua por metro cuadrado. No es esa cantidad de agua que se esperaba, pero sí es verdad que es el municipio donde de momento más agua ha caído. Además estamos viendo una densa niebla. La temperatura aproximadamente ahora es de unos 16 grados. Pero sí es verdad que la sensación térmica es de mucho más frío aquí en esta zona del Pinar. Anoche, por precaución, el Cabildo activó el plan insular de emergencias y de momento los vuelos, las conexiones aéreas no se han visto afectadas. Así que de momento aquí seguimos con un agua, como decía, débil, de forma intermitente y que de momento está siendo bien acogida por la tierra herreña.
Ya te vemos, María, ahí pertrechada con paraguas, por tanto, ahora mismo está lloviendo y las imágenes de esa neblina, bueno, espectacular, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Hierro, unas imágenes muy llamativas. Así es, mucha niebla aquí en esta zona. Sí, es verdad que para la época que estamos, para diciembre, pues es lo normal, sobre todo en zonas como esta, como en el Pinar. Y ya te decía, pues sí, tenemos el paraguas, que lo mismo lo podemos dejar dentro de 5 minutos y volverlo a coger, porque las lluvias, esa es la tónica general del día, lluvias intermitentes. Muy bien. Gracias María. Seguiremos pendientes tanto en Ponte al Día, como han escuchado, como también en el Telenoticias 1 de la situación que están viviendo, esa situación de avisos, ya saben, alerta tanto en el Hierro como en La Palma por esas lluvias, pero también hay avisos por lluvias y por viento en diferentes islas, en el Hierro y en La Palma también, pero también en La Gomera, en Tenerife, y se está activando también ese aviso a esta hora en la mitad sur de la isla de Gran Canaria. Por tanto, mucha precaución en estas islas que hemos mencionado. Vamos a terminar Atlántico Noticias hoy desde la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos. Fíjense en esta imagen de este skyline espectacular en esa ciudad, que como vemos, allí también en muchas ocasiones hay neblina, pero en esta ocasión se puede ver en toda su máxima expresión. Esos rascacielos de una de las ciudades más importantes y más pobladas del mundo. Con estas imágenes lo vamos a dejar por hoy. Ya saben que mañana es festivo, no hay Atlántico Noticias, pero que volvemos pasado mañana, el próximo viernes, con la última edición de Atlántico Noticias de esta semana, como siempre, a las 11 de la mañana. Hasta luego.